¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Uroboros Arts en Ciencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa y sección de Arte y Matemáticas. Aquí está mi co-host Leo, ¿cómo estás? Hola Mali, muy bien, muchas gracias. Otra vez contento de estar en otro episodio más En de otro este su episodio más. programa favorito. Exacto. Y el día de hoy, nuestro invitado especial y de lujo, mi queridísimo colega Carlos Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a estas sesiones bastante interesantes. Malinali, muchas gracias. Leo también, buenas tardes. Con esa voz yo creo que ya todos sus fans se dieron cuenta de quién es. Si no, lo vamos a dejar en la incógnita y que nos pregunten. créame, Seguramente. créame que al menos en Facultad de Ciencias de la UNAM, aquí en Ciudad de México, tiene usted una interminable lista larga de fans que yo creo que si va un día a firmar algo, se va a hacer una cola, ¿no crees, Leo? Seguramente, todos tienen referencia de, de él de Entonces, alguna manera. pero Ah, bueno, caray, seguramente sí, seguramente me han escuchado por ahí. exacto, ¿no? De hecho sí lo reconocen, entonces lo vamos a dejar en la incógnita porque el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, como siempre aquí en su podcast favorito y de confianza. Nuestro querido invitado Carlos Díaz nos va a hablar hoy de su experiencia con las matemáticas en la enseñanza y también en la música, porque como han de saber, mi queridísimo colega es un hombre de 1000 talentos, así me gusta decirlo, porque sinceramente desde que lo conozco hace de todo. Nada más le falta tejido y macramé, pero a lo mejor y sí lo hace y yo no me he enterado. Exacto, próximamente vamos a dar cursos de eso. Exactamente. Y pues, eh, no sé, Carlos, ¿alguna cosa que me haga falta presentar? No, pues más bien vamos a charlar en estos momentos de la interacción tan interesante, ¿no? Que se puede dar derivada pues de la ciencia, del arte, que pues es la temática del podcast. Entonces, muy contento de acompañarlos por aquí. Perfecto. Nosotros también muy contentos que te hayas hecho un espacio en tu apretada agenda para nosotros. Vamos a aprovechar al máximo. ¿No es así, Lo? Definitivamente. Mucha gente va a estar emocionada de seguir la línea de este podcast y precisamente esta vez en este tema tan interesante al que vamos a adentrarnos. Ok, bueno, entonces, mm, Carlos, ¿nos podrías primero platicar sobre ti, lo que haces, por qué te invitamos específicamente? Bueno, pues ¿por qué me invitaron? No estoy muy seguro, pero ahorita seguramente lo iremos desentrañando. Eh, yo estoy, digamos, formado en la parte científica desde siempre. Soy ingeniero en biotecnología. eh, Tengo una maestría en ciencias en bioquímica, donde pues me especialicé en el tratamiento estadístico de datos derivados de la bioquímica, básicamente cinéticas enzimáticas. Y justo a raíz de esta, digamos, interacción interesante entre la bioquímica y la parte del manejo de grandes datos, no como el concepto de Big Data que ahorita tenemos, sino más bien pues muchos datos derivados de experimentos, fue que me interesé en la parte pues más numérica, ¿no? En la aplicación específicamente estadística de los datos biológicos. De ahí pues tuve la oportunidad también de hacer un posgrado en estadística aplicada en el IMAS de la UNAM, donde también pues tuve la fortuna de poder integrar esta parte biológica, tanto de los datos farmacéuticos, farmacológicos y toxicológicos con el tratamiento de los datos. Y pues bueno, finalmente en el doctorado también he estado desarrollando este tipo de modelos y de diseño de estudios clínicos basados en estadística, ¿no? Y en cómo podemos concluir con información farmacológica con cierta certeza estadística. Entonces, pues eso es un poquito de mí en la parte de la formación profesional. En la parte personal, pues me gusta y desde siempre me ha encantado la música, como bien ya lo decía Malinali. He tenido pues la fortuna de continuar con esa línea más como hobby que como una parte profesional, digamos, estricta, pero no he dejado, ¿no? Como esa línea, la beta artística y afortunadamente podido seguir con esta formación también musical, piano, pues he tocado desde siempre. Realmente, pues como decía, como hobby, ¿no? No soy un pianista experto ni un concertista, pero sí, pues al menos me puedo defender con algún par de canciones.
Y pues, de los intereses que he estado yo también teniendo en la parte musical, fue los instrumentos de aliento, por ahí de hace ya unos 7, 8 años más o menos, donde pues bueno, tuve la inquietud, dado mi interés específicamente por el jazz, de irme hacia esa línea. Entonces empecé a explorar con los instrumentos de viento, como les decía, ¿no? De aliento, específicamente los de caña, el saxofón, clarinete, y pues bueno, de ahí también he podido especializarme más, incluso en la Escuela Nacional de Música, también de la UNAM, en saxofón. Y pues creo que tiene una relación bastante directa, a lo mejor no tan bien explorada, pero pues seguramente ustedes que son especialistas en ese tema de la interacción entre ciencia y arte, pues podrán desentrañarla mejor conmigo, ¿no? No, es que le cuento, justamente tuvimos un invitado que también les invitamos a escuchar ese programa que grabamos recientemente, en cual nos platicaba precisamente de la relación de la parte dodecafónica de la música y toda esta parte del serialismo, y estamos hablando un poquito de matrices y todo eso, y fue así como de vaya, vaya, vaya. No tenía idea, al menos yo en lo personal, de todas estas cosas que se podían lograr desde este punto de vista. Sí, ya en un capítulo precisamente nos platicaron sobre cómo las matemáticas de pronto producían cierta belleza, que es cuando le daba lugar al arte. Y en ese capítulo habíamos hablado más precisamente de cosas específicas como matrices, permutaciones, para que en algo donde no tenga jerarquía tome cierto orden. Entonces, fue un capítulo muy bello, pero en esta ocasión, y es precisamente Carlos es un gran componente, porque como nos platica, él está directamente involucrado en un poco de matemáticas. Por supuesto, también nos platica que toca instrumentos, pero algo más que hace Carlos es que también es docente. Y en este proyecto, precisamente trabajamos sobre la propuesta de difundir, como en nuestro capítulo piloto platicamos. Hay gente que dice que no se puede llamar humano sin conocer algo de la ciencia, porque es algo de lo que nos caracteriza. Entonces, de pronto lo que nos preocupa es cómo difundir esto. Y por supuesto que cuando se habla de difundir, de educar, lo primero que pensamos es en la docencia. Entonces, por eso Carlos creo que representa muy bien estas tres interacciones: música, matemáticas y arte. Entonces, muchas gracias, Carlos, por introducirnos tu trabajo. Entonces, también eres docente, ¿correcto? Sí, ¿Qué desde hace ya tema? varios, ay, perdón, No, justo desde hace varios años, digo, fue algo que empecé a explorar desde muy temprana pues etapa en mi carrera. Eh, una vez egresado de la licenciatura, me invitan a integrarme al claustro de profesores del TEC de Monterrey en la parte principalmente de laboratorio, porque pues las cuestiones experimentales normalmente se me dan bastante bien, la parte del trabajo en el laboratorio. Entonces empecé a trabajar con algunos alumnos desde pues etapas, les decía, muy tempranas de mi carrera, prácticamente recién egresado, y durante toda mi formación de posgrado lo he podido mantener, ya después un poco adentrándome hacia temas más teóricos y fundamentos, sobre todo de la parte biotecnológica, que es mi formación profesional y de posgrado, aunque también he tenido pues la fortuna de integrarme hacia asignaturas en la parte estadística, sobre todo aplicada, porque finalmente pues eso es lo que he estudiado, la aplicación de la estadística, tanto en la parte biológica como la bioestadística, en medicina, en ciencias químicas, en ciencias biológicas. Y sí, como bien lo comentas, ¿no? Creo que parte del valor que tenemos como humanos es poder compartir pues lo que sabemos, lo que hemos experimentado. Quizá no sea mucho, quizá sea poco, pero pues finalmente compartirlo con las demás personas es algo muy valioso. Y a nivel licenciatura es algo que pues he podido explorar bastante bien. Empecé, de hecho, también como docente en la parte de preparatoria, y poco a poco también me he ido adentrando hacia la parte de la docencia a educación continua y posgrado, ya con personas egresadas, con personas que tienen experiencia en el ámbito tanto empresarial como científico. Y es interesante porque a diferentes niveles la docencia es muy distinta, ¿no? Tenemos perspectivas muy diferentes de cómo aprenden
en diferentes etapas de la vida los jóvenes, ¿no? Los niños primero, luego los jóvenes, los adultos jóvenes y por supuesto ya las personas mayores, ¿no? Digamos que ya, con mayores me refiero a que ya trabajan, que ya tienen experiencia y que no van a venir buscando una clase, pues una clase como un chico de licenciatura, sino más bien vienen ya buscando con una intención, con cierto propósito y con un problema que quieran resolver en su vida o en su trabajo, ¿no? Entonces, eso es también parte como de la interesante estrategia que tiene la docencia a diferentes niveles. Vale, muchas gracias. Muy bien. Entonces creo que hasta ahí ya podemos comenzar a ver por qué Carlos en este podcast. Y bueno, entonces una de nuestras primeras entradas en esta sección de arte y matemáticas es precisamente hablamos sobre Anish Kapoor, que precisamente inició su formación como ingeniero, después se declinó a formarse en escultura, o Piet Mondrian, que él empezó siendo profesor de primaria y después de eso decidió dedicarse a la pintura. En ambas ocasiones, los dos aportaron arte basado en matemáticas, ya como lo podrán leer en el blog. Entonces, pero hasta aquí parecía que los dos tenían una disyuntiva, dedicarse uno o el otro. ¿En algún momento tuviste también esta cuestión o lo sentiste como algún problema, querer dedicarte a la ciencia, pero sin dejar el arte? ¿O quisiste alguna vez solo tomar uno? ¿Cómo fue este camino artístico, científico que tienes como aspectos en tu vida? Sí, pues es una pregunta interesante y creo que todos tomamos en cierto momento como esa decisión, ¿no? Y pues ya ahorita en nuestro mundo moderno, ¿no? Pues hablabas, por ejemplo, de Mondrian, que pues eran otros tiempos y otra perspectiva, otro panorama de la vida y lo que tenías que hacer cuando seas grande, ¿no? Pero creo que aquí, ya en nuestro mundo moderno, pues creo que esa decisión viene pues ya en la formación tanto preparatoria como en la decisión de carrera, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Que sigue siendo un gran tema. Y finalmente en esa decisión, pues normalmente o te enfocas en un área o en otra que tienes que tomar el camino claro, ¿no? No creo que sea tan fácil esa perspectiva de decir, bueno, voy a hacer ambas de manera profesional y al mejor nivel. Eh, pero bueno, ¿por qué no? Pues la vida es larga, ¿no? Entonces, afortunadamente podemos aprovechar pues las diferentes vertientes que tiene la vida y cómo va dando vueltas también, para finalmente enfocarnos en lo que nos gusta, ¿no? Y a esto voy que, pues sí, la decisión la tomo cuando tengo que decidir ya una carrera profesional, que pues la parte científica siempre me llamó mucho la atención como una carrera, ¿no? La ciencia realmente y poder, digamos, sacar una aplicación de la ciencia fue algo que siempre me llamó mucho la atención. La parte musical quizá sí, pero más como hobby, como les decía hace rato. Entonces fue claro para mí decir, sí, quiero un camino científico, pero no quito el ojo de la parte artística, musical, y afortunadamente lo pude sobrellevar bastante bien, ¿no? Digo, prácticamente pues de ahí te enfocas tú ya toda tu formación profesional en una sola rama, pero pues eventualmente puedes seguir explorando las otras, ¿no? Como ya les comentaba ahorita, seguir con un entrenamiento a lo mejor ya un poquito, pues digamos, informal en la música, no tan académico, ¿no? No de licenciatura ni de posgrado en música, pero sí, pues puede seguir uno como en la parte informal con este gancho, ¿no? Con una caña de pescar que no se te vaya la vara artística tampoco. Y pues esa fue como la decisión que yo tomé. Vale, muchas gracias, Carlos. Oye, colega, y en ese aspecto, ¿te has encontrado entre tus alumnos algunos que tienen esta beta artística bastante desarrollada y les has dicho, hay que fomentar, no se les olvide que sin arte no hay ciencia también, muchachos? ¿En Sí, algún y momento? justamente ayer me tocaba esta situación, eh, aprovechando, pues bueno, estas cuestiones de la virtualidad y que hemos estado impartiendo clases por vías remotas. Una de las estrategias que encontré yo, pues también como para relajar un poquito el mood, ¿no? Digo, ahorita ya estamos muy acostumbrados, pero hace 2 años y en particular a nosotros aquí en la Ciudad de México, pues desde la cuestión del sismo en el 2017
empezamos a migrar a este tipo de herramientas virtuales para poder impartir nuestras clases. Y una de las estrategias que más me ha funcionado es poner algo de música, ¿no? Entonces, pues del catálogo de música que tengo, de pronto digo, bueno, este es una buena canción o un buen disco como para poder ponerlo en los 3 primeros minutos de la clase para que en lo que se conectan todos empiecen como a escuchar algo y como que estén atentos, ¿no? Al tema, y ya cuando damos algún break, igual otros 3, 4 minutitos de música, igual al cierre. Y era curioso porque, pues bueno, varios de ellos pues simplemente como que decían, ay, está padre la canción, ¿no? ¿Cómo se llama el compositor? ¿Cómo se llama el artista que toca? Y normalmente pues yo trataba de hacer un poquito de narrativa alrededor del artista del día, ¿no? De la selección. Y eso fue pues muy curioso porque durante todo el semestre, los semestres que han pasado, pues esto lo he mantenido, ¿no? Pongo esta música y les digo, bueno, pues hoy estábamos escuchando al bajista Ron Carter o hoy estamos escuchando al saxofonista Stan Getz o a lo mejor estamos escuchando a una cantante. Y ya con eso como que van haciendo conexiones y de pronto pues algunos de ellos que me han tocado más de 3 o 4 que me han dicho, me super clavé con la recomendación musical que me diste, ¿no? Porque Wow. tal artista está muy ligado con la historia de bla, 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 ¿no? Y entonces empiezan como a adentrarse con esto y pues conocer un poco de la música dentro del contexto científico, ¿no? No se imaginaban que el profesor de estadística o que el profesor de bioseparaciones iba a comentar algo al respecto de música, ¿no? Y justo me encontraba un exalumno hace ya un par de días y me vio y me dijo, ay, profesor, ¿qué cree? Que tengo una serie de recomendaciones musicales para usted, ¿no? Y saca 2 hojas llenas de puras recomendaciones musicales. Dice, es que me clavé con el artista que me dijiste y ahorita ya empecé a encontrar esto y esto y esto, espero que las disfrutes, ¿no? Entonces me da esta lista de las canciones que para él fueron así como que un descubrimiento e interesante, ¿no? Porque también esta compartición de música pues nos lleva también a ampliar nuestros horizontes y es conocimiento finalmente, no solamente en la parte musical, en la parte científica, sino también hacia la parte musical, conocer más, ¿no? Que te da un poco de cultura, te da un panorama muy amplio, histórico, de personajes, de relevancia y por supuesto la parte musical que siempre nutre el alma, ¿no? Entonces sí, pues efectivamente hay alumnos, muchos de ellos que también, gracias como a este ejemplo de decir, bueno, pues el profesor nos da la clase de bioquímica, pero pues toca en sus ratos libres el saxofón. Entonces, si yo estoy, no sé, estudiando la licenciatura, pero me gusta mucho tocar el bajo, la guitarra, pues no tengo por qué dejarlo, ¿no? No tengo por qué tomar una decisión de blanco o negro y decir, cierro la puerta de la música porque me voy a dedicar completamente a la carrera científica. Creo que tenemos finalmente como humanos esta plasticidad cerebral para poder hacer un par de actividades complementarias y que siempre ayudan, ¿no? Decir, quiero dejar un poquito este tema científico ahorita, me voy a explorar, me voy a relajar tocando y practicando también otro tipo de conexiones neuronales que podemos sacarles jugo, ¿no? Genial. Oye, una cosa que me sorprende ahorita es que te entregó las 2 hojas de papel. No lo vieron, pero nos mostró las Exacto. 2 hojas de papel en estos Aquí tiempos están. modernos. Sí, Y no pues eran hubiera hojas. sido más fácil por un correo, ¿no? Pero, No, pues no, sí, no, o sea, es que esta cuestión eso tiene su física, encanto. La parte física claro, del contacto del aprecio que te tiene este alumno también es bastante satisfactorio, yo creo, ¿no? claro. Y no eran hojas, con mucho interlineado. Eran hojas llenas de piezas. Exactamente, no había un espacio vacío, ¿no? Y había escrito por los lados y por arriba y por abajo. Ah, qué genial. Sí. Bueno, creo que hasta ahorita Carlos es muy buen ejemplo de cómo, cómo puedes tener un camino en la ciencia sin precisamente dejar de un lado el arte. Pero ahora, Carlos, una pregunta más. Ahora, de pronto un poco más que hobby, en algún momento tratando de estudiar algún tema de estadística, por ejemplo, o algún otro tema, el arte o bueno, lo que sabías de música te ayudó a comprender mejor algún tema, o viceversa, tal vez sabiendo un poco más de estadística o de conteo, te ayudó a entender mejor alguna pieza musical. Es decir, de alguna manera pudiste combinar estos 2 aspectos.
Sí, pues creo que es un conocimiento y una aportación en ambas vías, ¿no? Y yo lo veo así como una forma, digamos que dentro de la parte científica puedes decir, quiero tomarme un break, quiero despejarme, quiero ver otra perspectiva, otro panorama, y entonces puedes ir y decir ya, voy a tocar un rato el piano o voy a empezar a practicar esta pieza, a ver si puedo yo lograr sacarla, ¿no? En un par de días. Entonces, como que este cambio o este switch, ¿no? De estar en un tema metido y de pronto salir y decir quiero relajarme, quiero descansar y no necesariamente viendo una película, sino practicando otro tipo de cosas, es interesante, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda también como pues digamos, dar un poquito de reset del tema y decir quiero ver otra cosa. Y la música ahí yo creo que sí te aporta mucho, ¿no? Porque finalmente te requiere de concentración, te requiere de una estructura, te requiere de disciplina, que es distinta a la científica, ¿no? Distinta en ciertos puntos y muy parecida en otros. Y ahí es cuando yo diría también la contribución de la parte científica hacia la música. Es muy útil el conocer pues los tiempos, ¿no? El saber que tenemos que hacer cierto tipo de conteos, las frecuencias, ¿no? Que finalmente pues eso tiene que ver tanto con física como con matemáticas, la misma cuadratura de los tiempos, ¿no? Que tenemos y cómo leer una partitura, pues es algo que finalmente tiene mucho de ciencia detrás, ¿no? Y que uno ve los símbolos y darle significado a esos símbolos también es algo que pues no cualquiera lo hace, ¿no? Y siendo científico creo que tenemos una ventaja y es que podemos acercarnos un poquito más fácil a este tipo de lenguaje, porque finalmente pues es otro lenguaje distinto, ¿no? Así como los diferentes idiomas, y que tenemos francés, inglés, y que hay que practicar alemán, y que hay que practicar japonés, porque si no, pues simplemente no nos va a poder adquirir esto por ósmosis, ¿no? Lo mismo con la música, y lo mismo con el lenguaje de las matemáticas y con el lenguaje que tiene la notación musical, pues tenemos que practicarlo, que entenderlo, y es bastante más fácil desde una perspectiva científica poder adquirirlo, ¿no? Porque a veces no se llega a comprender, pues, cómo es que la música puede ponerse en un papel, ¿no? Y cómo ese papel puede llegar a tener cierto significado auditivo. Eso es algo que para mí es maravilloso y que finalmente es lo que nos da el pensamiento científico también hacia la música, hacia cómo la música también puede contribuir a la ciencia. Pensando un poquito en esta parte histórica, justamente hablábamos el lunes con Carlos Lingan, que nos acompañó en el programa, y le mencionaba, bueno, es que tenemos que ver la parte histórica, o sea, la música surge también desde un punto de vista matemático y empieza también con la cuestión de la búsqueda de armonías, ¿no? Estamos hablando de Pitágoras, nos vamos a más lejos, a la historia del yunque y de los sonidos. Pero otro programa que grabamos que también les invitamos a escuchar es precisamente sobre música medieval y la evolución de la música medieval a ser monótona, no suena monótona, a la evolución polifónica que tenemos ahorita es una cuestión también bastante interesante desde el punto de vista, como dices, matemático. El estudio que hacen los compositores en ese momento para decir, oigan, y si mezclamos, ¿por qué no solamente lo que tenemos aquí, sino también algunas de las cosas que proponían los griegos tiempo atrás y buscamos esta parte de las armonías para hacer la composición y todo eso plasmarlo en papel y que todo eso cuadre, es impresionante. Y además algo que complementaría yo con esto no solamente es la combinación de frecuencias que suena bien o que suena mal y que con eso como que se atreven a hacer una combinación de, de sonidos, ¿no? Sino también lo que para mí sigue siendo fascinante es cómo esos sonidos pueden causarte algo, ¿no? Como una frecuencia o una armonía, ¿no? Un acorde de guitarra o de piano te puede hacer sentir bien, te puede sacar una sonrisa, otro acorde te puede sacar como un sentimiento así como de pesadez, ¿no? El famosísimo blue, que te sientes así como digamos, pues raro, ¿no? Que te sientes incómodo. Algún otro que te puede llegar a sentir tenso, ¿no? Y este tipo de combinaciones de armonías y bueno, de las frecuencias para darte una armonía en tonos mayores o menores, es impresionante cómo también despierta sensaciones, ¿no? Y eso es algo que es maravilloso de la música, que se liga finalmente con la sensación, con la parte psicológica y que también se liga con la parte matemática y física del área, ¿no? Sí, Pues, ese es uno de esos detalles, por favor, si están tristes no vayan a escuchar Call Me Sunday.
no es una buena opción. Claro, ¿no? Remóntense a la Y el historia. blues, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, jazz, pues hay algunas cuestiones del jazz que nos pueden hacer sentir, pues literalmente como si estuviéramos en un viaje, ¿no? Como en las olas, y mucha de la música clásica también, algunas veces puede llegar a causar tensión, y porque las obras musicales, ¿no? Sobre todo las obras académicas, clásicas y formales, diría yo, del entrenamiento académico musical, tienen una obertura y tienen un cierre, ¿no? Y normalmente tienen esa misma estructura porque dejar inconcluso algo a nivel musical se nota, ¿no? Y es como, pues finalmente tú escribir una obra y no tener un desenlace, como dar una clase y no dar una conclusión, como escribir algo y finalmente no decir el adiós, ¿no? O el saludos cordiales si quieres, pero este tipo como de inconclusiones se nota en la música y es algo maravilloso. Escribir una tesina y no poner las conclusiones. Exacto. Las referencias, ¿no? Los Las agradecimientos. referencias, agradecimientos. Ah, y precisamente justo ahora que lo comentas, Carlos, hay un filósofo austriaco, Eduard Hadlick, que precisamente concede a la música como una superioridad sobre otras artes por su reacción fisiológica en las personas. Entonces, digo, sin ganas de querer jerarquizar el arte, pero sí, es precisamente, hay gente que estudia la música bajo ciertos formalismos, principalmente en su época. Eh, Fue como le da este, este toque a la música, o bueno, esta forma de estudiarlo. Pero bueno, muchas gracias por esa aportación. Y ahora una pregunta más, Carlos. Tú cuando estabas aprendiendo música y ya cuando estabas aprendiendo matemáticas, de alguna manera sientes que aprender ambos te facilitó, es decir, esta vez ya no tanto tú como profesor, pero ahora como alumno. ¿Cómo fue este proceso de aprender estas dos cosas? ¿Lo pudiste turnar, lo pudiste apoyar? Pues en parte ha sido como mantenerlo en paralelo, ¿no? Yo diría desde pues, escuela primaria, básicamente, ¿no? Pues tenemos todos una clase de música por ahí en la primaria y en la secundaria, ¿no? También, y podemos tomar ciertas selectivas, ciertas asignaturas selectivas en la preparatoria, en la universidad, y como que mantener ahí una beta artística, ¿no? Meterse a clases de piano, de ensamble, ensambles vocales, coro, no sé, como que siempre te ayuda mucho mantener esto, ¿no? Les decía, no quitar como el dedo del renglón. Y creo que la ventaja, ¿no? Que yo le vería realmente, o la facilidad de estar en una y en otra área, pues finalmente es la disciplina del estudio, que pues sabemos y a veces sentimos con la música, ¿no? Que queremos llegar al piano y tocar a la primera una canción y como que ser completamente autosuficientes sin partitura, pero finalmente sabemos que no es así, ¿no? O sea, que tenemos que tener cierta estructura, que hay que practicar mucho, que hay cosas que van a sonar mal a la primera y a la segunda y a la tercera y a la N, ¿no? Pero finalmente vamos mejorando, vamos haciendo lo nuestro. Y creo que eso es algo que también aporta un poco la música a la ciencia. Tienes que hacer tú propio algún tema, tienes que conocerlo muy bien, tienes que conocer la estructura y las bases, pero finalmente cuando lo vayas a tocar, siendo muy práctico, ¿no? Ya sé que me van a satanizar algunos músicos académicos formales, pero pues finalmente no lo sigues al pie de la letra, ¿no? No sigues la partitura al pie de la letra con los tiempos y los tonos eh, y la estructura tal cual como está, porque finalmente tú la vas adaptando a cómo suena bien para ti y a tus posibilidades también, ¿no? Y creo que eso es algo que con los temas científicos también los vamos adecuando, ¿no? Tenemos una forma de enseñar, por ejemplo, en estadística, los intervalos de confianza, o el famosísimo valor de P, o alguna cuestión así, y que pues finalmente tú puedes leer lo que dicen 3, 4 libros y haces tuya un concepto, y esa es la mejor forma, creo yo, de transmitirlo, ¿no? Que tú tengas la certeza de que ese concepto que tú vas a ir a dar a una clase sea tuyo realmente, ¿no? Así como una partitura que tú la adaptas y que ya la siguiente vez lo tocas sin partitura y suena bien, o incluso suena mejor que leyendo la misma partitura, ¿no? Entonces, como que esa ventaja yo vería de haber sido científico y poder haber mantenido a la par el camino artístico. Eso que mencionas es algo que vemos muy seguido. O sea, la parte del método científico implica repetición, probar una hipótesis, repetición, no va a salir,
maldita sea, el equipo de laboratorio no sirve otra vez, no está conectado, repetición, y otra vez hasta que compruebas o refutas dicha hipótesis, ¿no? Y es una cosa Claro. como dices, que cuando te apropias de un conocimiento, lo estás aplicando y todavía más intentar transmitirlo es una cosa completamente diferente. Por eso creo que también hay profesores que son buenos profesores, hay profesores que, bueno, seamos sinceros, no son tan buenos profesores. Y creo Es- que mucho de esto tendría que ver también con el disfrute de la actividad, ¿no? Se nota mucho cuando pues una persona está cómoda, ¿no? Y tú lo ves cuando ves a los grandes artistas en videos, ¿no? O que los puedes llegar a ver también en vivo. Se nota cuando la persona está cómoda, cuando la persona está feliz, cuando no está estresada porque algo pasó. Y lo mismo en una clase, ¿no? Si tú llegas a una clase y traes cara de funeral y se ve que estás preocupado y estás viendo el reloj y como que estás como pendiente de algo, te notas incómodo. Y eso se nota también en tu docencia, ¿no? Se nota que este tema o sale de tu control o la cuestión de la misma clase está fuera de tu control también y te tienes que sentir muy en el dominio de tu escenario, que es finalmente otra de las relaciones que yo le encontraría entre la ciencia y la parte docente, ¿no? Tenemos que controlar completamente el escenario y cuando llegas y te pones en un piano que a lo mejor no conoces, ¿no? O que te dan un instrumento que no es el tuyo, te notas pues claramente incómodo. Y eso se nota en la música, se nota en tu cara y se nota en el público y pues obviamente como que no es tan relajante, no es tan completa y redonda la experiencia como alguien que llega con una sonrisa, que disfruta lo que hace, que aunque no está haciéndolo todo al pie de la letra, pero finalmente suena bien, ¿no? Y pues eso también en parte tiene que ver con el feeling que transmites. Feeling, ese dichoso feeling. Exacto. Sí, creo que de pronto eso es muy importante, ya que cuando, por ejemplo, cuando Mali hace esta conexión de pronto con las repeticiones y el método científico, y cuando hablan de esta forma de querer comunicar ciertas ideas, creo que pasa mucho también en matemáticas, de pronto eh, poder, la forma en la que de pronto ciertas demostraciones, por ejemplo, son un poco metódicas. Eh, por ejemplo, ahí está la parte de inducción. Entonces hay que tener a veces mucho cuidado con todas estas repeticiones igual. No lo había pensado así. La verdad es que yo no tengo mucha formación musical, pero creo que de pronto es buena forma de verlo, incluso cómo se relaciona uno con el otro. De nuevo, creo que la parte en la que más me viene a la mente cuando hablan de ciertas repeticiones es de forma inductiva en algunos números, bueno, en algunas propiedades matemáticas, pero a lo que voy es, no lo había pensado de esa manera y creo que si lo hubiera, cuando lo estaba aprendido, si hubiera sabido algo más musical, quizá hubiera sido más útil o lo hubiera aprendido de otra perspectiva. Entonces sí, es muy interesante esta parte que comentan. Y Carlos, ¿tienes alguna recomendación o propuesta para profesores que también tengan formación musical? ¿Tienes alguna recomendación de cómo conectar su enseñanza con la parte de música? Pues quizá una de las recomendaciones sería tratar de extrapolar o de ligar ambos campos, ¿no? De no decir una cosa es mi clase, otra cosa es la parte científica, una cosa es la investigación y otro cuando toco el piano, cuando me pongo a cantar o cuando tengo alguna parte como musical, ¿no? En los fines de semana. Yo no diría que lo manejemos de manera fragmentada. Lo que yo siempre recomiendo es tomar elementos de uno con otro de un área con la otra, ¿no? Y finalmente, como decía hace rato, todo contribuye, todo ayuda y algo que estimulo mucho también a mis alumnos es decirles, pues a lo mejor no necesariamente necesitas ser músico o aprender de música y de ciencia, puede también gustarte el deporte a muy alto nivel, puedes también tú tener gusto o pasión por la pintura, por la escultura, por algo artístico, ¿no? Finalmente y no trabajar como áreas separadas ambos mundos. Esa sería mi recomendación.
En la parte musical, pues ya lo decía hace rato, ¿no? Finalmente, un salón de clase, ya sea ahora como lo tenemos en Zoom, ¿no? En la vía virtual o por vías tradicionales, que en un salón de clases, pues finalmente es nuestro escenario. Y así como una obra de teatro, así como una pieza que vas a interpretar ante un auditorio, pues tienes que dominarlo, tienes que conocerlo, tienes que leer a tu público, saber cuando ya se te están aburriendo, ¿no? Cuando ya te equivocaste y feo, así como de qué hizo, ¿no? Lo mismo están pasando en la música y eso es algo que ayuda mucho cuando desarrollas esa percepción o esa sensibilidad para decir, voy bien, ¿no? Les está gustando el tema, les está gustando la pieza musical o esta ya aburrió, ¿no? Entonces tengo que cambiar un poco como pasa en la música de las fiestas, ¿no? En las bodas o en los 15 años, que pues la gente se para a bailar y de pronto ya cuando todos se sientan, pues tienes que aprender a leer al público y decir, pues ahorita necesitan pararse a bailar, tengo que cambiar la estrategia de música y la pueden ir conectando, ¿no? Un poquito esta recomendación sería en el sentido de leer al público, de no trabajarlo como áreas completamente distintas o separadas y de contribuir con un área hacia la otra, ¿no? Lo mismo con lo que les decía, con la pintura, pues a lo mejor tienes muchas conexiones y puedes tú empezar a hacer muchas interrelaciones de la parte científica con tu docencia, ¿no? Entonces, leer al público sería una y la otra, pues mantener ritmo, que finalmente creo que esa es digamos también pues el punto neurálgico de la música es el tiempo y lo mismo con una sesión de clase, ¿no? Si tú pierdes el ritmo en una sesión de clase, si vas muy lento o si vas muy rápido, pues lo mismo que una pieza que va muy acelerada o que va demasiado lenta, ¿no? La gente no lo entiende de esa forma, estás perdiendo ya como la sensación de la música, que finalmente son silencios y son sonidos que tienen que ir combinados y que tienen que tener una justa cuadratura. Entonces creo que esa sería la otra recomendación. Hay que llevar cierto ritmo en todo lo que hacemos, ¿no? La vida. Es increíble ver, por ejemplo, jazzistas, y normalmente pasa con jazzistas afroamericanos, hasta la forma en la que hablan tiene ritmo, ¿no? Y entonces te están diciendo algo, y ese algo tiene un ritmo, y ese ritmo tiene finalmente conexión con lo que tocan o lo que interpretan. Cuando uno los escucha hablar es maravilloso porque se ve que todo tiene ritmo y seguramente caminas con ese ritmo, ¿no? Y seguramente todo en tu organismo tiene de alguna forma también un ritmo que pues lo vas cuadrando con la música, ¿no? Entonces, el tiempo, los sonidos, los silencios, que también son importantes, son elementos fundamentales incluso en el salón de clases. Básicamente, colega, una de esas cosas que podríamos decir es que los profesores también somos performers, somos actores. Exactamente, sí, todo es una obra de teatro, ¿no? Finalmente tienes que llegar, tienes que generar cierta expectativa, tienes que abrir una clase de manera correcta, tienes Mostrar que el tener un dominio del desarrollo tema. correcto, exacto, tienes que tener un clímax, tienes que llegar a demostrar que lo conoces y finalmente otra vez tienes que estar confiado que lo que estás haciendo es suficiente, ¿no? Si no llegas a ser, pues, digamos, si no dominas el tema, es ahí cuando empiezan, pues, digamos, los puntos donde o te pones a estudiar o tienes que tener más experiencia en eso para poderte decir, como el nombre lo dice, maestro, ¿no? Para poder tener cierta maestría en ese tema y entonces llegar confiado, ¿no? Una persona que no estudia su libreto en el teatro, pues es alguien que va a llegar preocupado pensando que tiene que repetir, ¿no? Y en el salón de clases es lo mismo. Si no llegas, si no generas estas diferentes fases que se conectan mucho también con la literatura y con la música, ¿no? Si no generas este clímax, si no generas una necesidad, si no tienes una solución al final, decir, sí, ya sé cómo resolver este problema, pues los dejas inquietos, ¿no? Los dejas tensos y esa clase pues ya no tuvo el éxito que esperábamos, lo mismo que una obra de teatro que algo sale mal y se tiene que detener. Exactamente, ¿no? Pues es una de las cosas que sufrimos, bueno, no sufrimos, disfrutamos los profesores, los que disfrutamos nuestro trabajo, me cuento entre ellos, nos encanta esta parte de estar siempre, o no necesariamente innovando, pero sí tratando de inspirar, crear esta inspiración en nuestro alumnado. Esperemos que lo estemos logrando, que es parte de lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. Pues nada, colega, nos ha dejado con los ojos abiertos. Este, nos- Muchas gracias, esa frase es una analogía muy bonita. El salón de clases es su escenario. No, nunca lo había pensado de esa forma.
Ya te Y tocará algún día, pequeña oruga. sí, Y ya me tenemos público, ¿no? Y hay público que finalmente te aplaude. Y eso es padre, ¿no? Finalmente, vaya, cuando uno da una conferencia, cuando uno da una charla, pues lo mismo, ¿no? Tienes que estimular a que pues al final te aplauden. Y es bien bonito cuando al final de la clase, en cierta clase, de pronto hasta sienten, ¿no? Los alumnos como que tienen que aplaudir. Digo, no necesariamente lo hacen porque qué pena, ¿no? Pero es padre cuando tú como profesor terminas una clase, cerró bien, ¿no? Y dices, ahí es donde los aplausos se tienen que escuchar, ¿no? Y hay veces que pues incluso llegan a prestarse como ese tipo de cuestiones, ¿no? Que a lo mejor no un aplauso, pero sí que el alumno se pare, se levante y se vaya y te diga adiós, ¿no? Adiós, profesor, o que se acerque a darte Muchas las gracias. gracias. Exacto. Exacto, eso es finalmente el aplauso, ¿no? Que tú recibes como profesor, porque pues si no les importara, si te dejara incómodo el tema, pues finalmente te paras y te vas y ya es como que mejor huyes, ¿no? Y esto es pues finalmente la dinámica y el link entre música, arte y la docencia. Así les contamos. Bueno, pues el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Aquí con nuestro invitado de lujo, Carlos Díaz, que espero que puedas regresar, que todavía tenemos muchas más cosas de las cuales hablar, o sea, aún nos faltan más temas. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Este tema que sin duda es interesante y yo diría que es poco explorado hasta esto, ¿no? Poder hacer como estas relaciones y ahondar o profundizar como ustedes lo han hecho en el tema es algo bien interesante que no se debería de perder porque no están tan separados los temas, ¿no? Como ahorita lo hemos estado platicando y esto podría dar para horas de charla, poder llegar a este link, a este vínculo, a encontrar las diferencias, pero también las similitudes, sobre todo las similitudes sería lo importante, es pues lo que se tiene que explorar, ¿no? Entonces agradezco mucho su intención también el esfuerzo que se está haciendo en este podcast y buscar a los invitados que tengan alguna relación, ¿no? Y que esa relación al final pues no sea tan forzada, ¿no? Como ahorita decíamos, pues sí, me gusta la música y me gusta la docencia, pero que esa relación aparentemente forzada o completamente nula empieza a ocurrir poco a poco si lo vamos profundizando. Entonces es algo interesante y con todo gusto regreso cuando me vuelvan a invitar. Exacto, colega, de una vez le aviso que usted ya me interesó y nos tiene que decir cuáles son esas recomendaciones del jazz, porque ese es uno de los temas que, aunque no lo creas, es bastante popular también entre nuestra audiencia. Y, y pues también se le interesa, estaba pensando, ¿por qué no hacer una especie de mesa redonda con otros dos expertos, que es un musicólogo igual de la Escuela Nacional de Música y otro, bueno, nuestro colega que es Carlos Lingán también, que también es... Claro, ¿no? Pues recomendaciones hay N, ¿no? Y hay para gustos distintos. Poner a lo mejor un tema, una canción sobre la mesa y empezarla como a desmenuzar desde el contexto histórico de la persona que lo toca o que lo interpreta, del compositor. Creo que es algo que se puede explorar, como bien dices, ¿no? Entre la parte musical, la parte musicológica, quizá la perspectiva científica o de interpretación y por supuesto la parte científica que puede haber detrás, ¿no? Tanto física como matemáticamente hablando. Así le cuento, colega, y también nos tiene que regresar para hablarnos de sus otros hobbies, porque como les dije, este señor tiene 1000 talentos y a mí me ha sorprendido desde el primer día en que lo conocí. Así que ya tiene, ahí ya llovió, pero no les voy a decir porque ya Varios años. llovieron muchos años. Bueno, Leo, Así es. hemos llegado al final. Qué bueno que estuviste aquí en este programa también, en esta sección. Sí, muchas gracias, Mali. Me quedo con muchas cosas que ya iré pensando. Tengo que procesar. Reflexionar y consultar con la almohada. Sí, Eso me da gusto, eso me da gusto. muchas gracias, Mali. Muchas gracias, Carlos. Fue un Muchas programa muy... gracias, Leo. Muchas gracias, Mali, también. Y pues cualquier cosa podemos seguir discutiendo de este tema y, como decía, ahondando mucho más, que queda todavía para rato. Para rato y ya estamos encarrerados ahora sí. Pues bueno, muchas gracias. El día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa Uroboros Arts en Ciencia y nosotros los estaremos esperando con más contenido de calidad próximamente. Bye bye. Bye. Gracias.